Buenas, jóvenes. Buenas. Estamos en nuestra semana número 4 y estamos viendo lo que son las derivadas de funciones complejas. Este tema es medianamente, digamos, conocido, por lo que utiliza algunos elementos de cálculo, pero con la diferencia es que utiliza números complejos en su desarrollo. Por eso es que se utiliza bastante en algunos elementos de ingeniería mecánica y de civiles para hacer diferentes situaciones de estructuras y en física es necesario y casi obligatorio. La idea que vamos a tener en esta semana, sobre todo el centro del problema, es las ecuaciones de Cauchy. Las ecuaciones de Cauchy son elementos importantes que nos permiten saber cuándo es derivable y cuándo no es derivable, ¿no? Entonces, vamos a detallar también lo que son las funciones analíticas. A ver, a manera de poder recordar, dada una función compleja, lógicamente, tiene su parte real, ¿no? Siempre está caracterizado por el u. Su parte imaginaria, ahí está. Con ello, habíamos definido la derivada como un límite, ¿no? Y esta es la expresión, digamos así, más recurrente, el que más le agrada a los estudiantes, ¿no? Hacer la definición de límite con esta expresión. Ahora, claro está que hay reglas prácticas para hallar algunas derivadas, pero lo que nos interesa en esta parte es poder descomponer la función y mirar qué relación hay entre las componentes, parte real y parte imaginaria, y sus derivadas. Ahí está un poco el detalle, ¿no? Entonces, eh, acá tenemos, ejemplo, una serie de situaciones. La derivada, ¿sí? La derivada tiene su parte real, porque es una función compleja, y su parte imaginaria también. De igual manera, trabajamos con su segunda componente, ¿no? Su segunda componente, de igual manera, obtenemos esta expresión. Nótese cómo es que aparece la derivada con respecto al y de b, ¿no? Es otra forma de expresarlo también a la derivada evaluada en z, ¿no? La segunda componente, es decir, la componente compleja derivada con respecto a y, ¿no? Es una especie de derivada parcial que aparece en esta parte. Y en esta aparece también la componente real, ¿no? La parte real, pero derivada parcialmente con respecto a y. Entonces, tenemos ya dos expresiones, el cual se ha deducido. Y las ecuaciones de Cauchy logró unir estas dos mediante la siguiente propiedad, ¿no? Si yo tengo la función dividida en parte real y parte imaginaria como dos funciones también, entonces la derivada con respecto a z en un punto, acá tenemos el punto, eh, las derivadas existen, las derivadas de u y de b deberían existir en el punto si satisface las siguientes ecuaciones de Cauchy. Es decir, si satisface la ecuación de Cauchy, entonces es derivable. Ahí tenemos un método para no utilizar los infinitos caminos que tenemos para hallar la derivada, ¿no? Entonces, si la parte real
derivada parcialmente con respecto a x coincide con la parte imaginaria derivada de y, igual manera la otra expresión, ¿no? Entonces, si coinciden estos, ya tenemos un elemento de cómo juzgar si es derivable o no. Analice la derivabilidad o diferenciabilidad de la siguiente función. Por ejemplo, ¿no? Tengo la función, tengo el punto y la función tiene esta forma. Luego, la función sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y hacemos lo que nos dice el teorema. Derivada, acá está la función u y la función b de 0. Lo derivamos con respecto a x, lo derivamos con respecto a y de igual manera en forma contraria hacemos sus derivadas de ambos y podemos ver que ambas son iguales solamente cuando son ceros. Ese es el problema. Por lo tanto, la derivada no existe en ningún punto que no sea el 0, 0. ¿Ves? Este es uno de los buenos métodos para determinar cuándo existe, digamos así, la derivada. Sea f una función compleja, parte real y parte imaginaria definida sobre un entorno de un z sub 0 cualquiera, ¿no? Supongamos que las primeras derivadas parciales de primer orden y las funciones u y b con respecto a x y existen en todo el contorno y son continuas. Entonces, si se cumple eso, estas derivadas parciales satisfacen la ecuación de Cauchy. En otras palabras, la derivada existe, ¿no? Son condiciones suficientes. Una de las cosas que tenemos para poder entrar al estudio de las funciones analíticas en el plano complejo es los conjuntos abiertos. Este conjunto abierto es un concepto topológico. Sea un conjunto en el plano complejo, diremos que es abierto en C si para cualquier punto, ojo, para cualquier punto de U del universo existe un éxilo tal que verifica la siguiente expresión. Una vecindad como un disco alrededor de él que puede estar dentro del conjunto mencionado A, ¿no? Es decir, si tomo cualquier punto y yo verifico que existe un disco metido dentro de él, por lo tanto diremos que el U diremos que es un conjunto abierto. El A es un conjunto abierto. Acá tenemos una manera de expresar a los conjuntos abiertos gracias a la desigualdad y igual a x. No olvidemos que la parte real es cero, es decir, si tú formas el plano complejo, ¿no? Plano complejo, parte real y parte imaginaria, parte real de z y parte imaginaria, podemos ver que este conjunto son todos los puntos cuya parte real es mayor que cero. En otras palabras, toda esta parte de acá. Es decir, en este semiespacio tenemos, sin contar lógicamente la frontera del eje Y, no lo cuenta. Por lo tanto, es un conjunto abierto, ya que si tomo un punto cualquiera, vamos a poder encontrar una vecindad metida dentro de ese conjunto, ¿no? Esa es la idea de esta parte, de los conjuntos abiertos.
Y una de las cosas para terminar es las funciones analíticas, ¿no? Es una función de variable compleja. Nosotros le vamos a llamar, o se va a llamar función analítica en un conjunto abierto, ojo, abierto, si tiene derivada en todo punto de ese abierto. Entonces, para yo decir que una función es analítica sobre un abierto, tendría que la función ser derivable en todo punto del abierto. Por ejemplo, esta función de acá no es analítica en ningún punto porque solo admite la derivada en cero. Cero. Por lo tanto, no hay un entorno en donde decir que es analítica, no tendría sentido. Entonces, de esta manera vamos a registrar durante la semana, en forma práctica, estos conceptos, sobre todo el de Cauchy. Bien, nos estamos viendo entonces en esta semana.